Minutos, vamos a cambiar de tema, hablemos ahora sobre salud pública. La cantidad de casos de dengue reportados en el país ha generado una comprensible alerta en la población, sobre todo porque las cifras de este año son 72,6% más que en el mismo periodo del 2023. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué medidas se deben tomar para frenar este avance? Lo vamos a conversar con Augusto Tarazona Fernández, médico infectólogo, ex viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud. Doctor Augusto Tarazona, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Carlos. Un gusto de saludarle por su intermedio a toda su audiencia. Y sí, pues efectivamente estamos preocupados por el incremento de los casos de dengue, que esto nos pone en una situación bastante compleja desde el punto de vista de salud pública, porque va a afectar a mucha población, viene afectando ya a varias regiones y particularmente a las poblaciones que ya han sido golpeadas por otras enfermedades y han sido golpeadas por el dengue también el año pasado. Entonces se está castigando a nuestra población con esta enfermedad y otras que están asociadas al cambio climático, pero también están asociadas a determinadas formas de prevenir, de prepararse, que no siempre ha sido la mejor en todo sitio. Esa es nuestra situación real que estamos atravesando actualmente. ¿Cuáles deberían ser, doctor, las medidas urgentes que el gobierno y las autoridades de salud tendrían que implementar para neutralizar el avance del número de casos de esta enfermedad? Mire, lamentablemente persistimos en una cultura de apagar incendios respecto a la salud pública. No hacemos las medidas de prevención en el momento y la oportunidad que se necesita. Ahora ya estamos con la epidemia encima, desde mediados de enero la epidemia ha sido muy notoria y hay que tomar medidas de emergencia. Y esas medidas de emergencia pasa por movilizar a la propia población en su defensa, en su protección frente a esta enfermedad y también movilizar a los diversos sectores que están involucrados con la transmisión del dengue. Me estoy refiriendo a que la población en este momento tiene la necesidad de participar activamente protegiéndose al manipular adecuadamente el agua, los reservorios de agua, que es el mecanismo bajo el cual los mosquitos se reproducen muy rápidamente, sobre todo en estos tiempos de calor. Y eso la población tiene que dar sí un esfuerzo adicional. De otro lado, hay que entender que la transmisión del dengue que se da por el mosquito está relacionado a las condiciones en que se tiene el agua, se tiene las viviendas, se tiene a la población en general. Y eso no solamente es un tema del sector salud. La enfermedad en realidad viene a ser el resultado de varios otros factores. En el caso de dengue, si tenemos población sin agua potable, definitivamente ya está en riesgo de tener la transmisión. Si tenemos población con viviendas precarias, también está en riesgo de que el mosquito ingrese al domicilio. Si tenemos población que de alguna forma se expone sin mayor protección, entonces el riesgo está presente y eso corresponde a los diversos sectores como es el sector vivienda, el sector que maneja el agua, el sector transporte en este caso también porque el mosquito viaja junto con los seres humanos y también los gobiernos regionales y los gobiernos locales, de tal forma que enfrentar al dengue es un tema multisectorial que involucra a todos los sectores. Es decir, doctor, si realmente se quiere trabajar de una manera seria, de una manera objetiva, ¿no?, para ir en busca de la causa real del problema, tiene que ser un trabajo con esta expresión que se ha vuelto común, pero que es necesario, un trabajo articulado. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud y Ministerio de Economía. Efectivamente. Lo que sí también es algo que hay que hacer notar es que alguien tiene que liderar ese proceso. Y obviamente para liderar los procesos de la salud pública es el sector salud. Y ahí es en donde notamos algunas debilidades porque lamentablemente no se está haciendo la incidencia suficiente en los otros sectores y también en los gobiernos regionales y locales, que es
que son un punto clave en la articulación de los esfuerzos. En ese sentido, se requiere fortalecer los mecanismos de liderazgo, los mecanismos de articulación. Se tiene hasta 2 o 3 instancias que aparentemente podrían ser útiles, como es el Consejo Intergubernamental de Gobiernos Regionales y el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Intergubernamental de Gobiernos Regionales en temas de salud y el Consejo Nacional se reúnen periódicamente. Sin embargo, por mandato de ley son reuniones, digamos, formales. Entonces debería haber ahí un mayor esfuerzo, doctor. Quería consultarle ahora en relación con el rebrote del sarampión en nuestro país. ¿Cuáles son las principales causas subyacentes y cómo pueden las autoridades sanitarias contener su propagación? El sarampión rebrota cuando existe una cobertura baja de vacunación. Ya desde el 2017 se ha venido observando la disminución de las coberturas. El 2016-17 ha sido el último año que hemos alcanzado coberturas adecuadas. Desde esa fecha progresivamente ha ido disminuyendo y con la pandemia esto ha empeorado. Sin embargo, ya saliendo de la pandemia, todavía seguimos dándole vueltas en el mismo tema con las mismas acciones, es decir, disminuyendo la capacidad operativa de vacunación. Ustedes y todos recordaremos que durante la pandemia se activó una campaña masiva muy grande de vacunación. Y ese es el procedimiento que se suele hacer para todas las enfermedades. Quienes recuerdan, años atrás se tenía también campañas enormes, los famosos BAN, vacunaciones nacionales, que movilizaba muchos recursos para lograr las coberturas. Aparentemente es un esfuerzo económico importante, sin embargo, cuando ponemos en la balanza, más se gasta cuando no se vacuna, cuando no hay una prevención adecuada en su momento. Correcto. Entonces, eso es lo que estamos atravesando. Se desarticularon todos los grupos de vacunación de COVID que deberían haber pasado a ser grupos de vacunación para todas las enfermedades o contra todas las enfermedades inmunoprevenibles, pero se desarticularon, se desfinanció y bueno, las consecuencias son las que tenemos ahora, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias por estas recomendaciones, gracias también por explicarnos, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en temas de salud pública. Agradecemos al doctor Augusto Tarazona Fernández, médico, infectólogo, ex viceministro de Prestaciones de Aseguramiento en Salud del MINSA. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, muy buenos días. 9 de la mañana con 17 minutos, vámonos a la pausa, escuchamos a nuestros anunciantes y luego regresamos con ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú.